La Cami González me indica que ya es hora de abrir la conversación cuando son las 10:32. Sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el cineasta y director de teatro. Quiero preguntarte respecto a eso, porque ya vas con varios proyectos teatrales. Edison Cajas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Antonella? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de conversar contigo. Con Edison venimos conversando desde el 2013. Mira tú, sí. Con el Vals de los Inútiles, sí. Ya 10 años. Mira, sí, que después me pasa con ciertos cineastas, llevamos conversando. El otro día me encontré con Fernando Lavandero, llevamos conversando 20 años. Es muy bonito esa posibilidad de ir viendo cómo los talentos se van difuminando, van haciendo cosas, van extendiéndose. Y en tu caso, te fuiste moviendo hacia el teatro, sí. Y empezaste... Corrígeme si me equivoco, pero yo recuerdo haber visto obras en donde tú asesorabas la parte audiovisual, claro. Empezaste a trabajar más desde ese lado y de repente te vemos codirigiendo, como en este caso, Sprinter, que está en la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral y que está con funciones hasta el 3 de noviembre, una obra que además coescribiste y codiriges junto a Daniela Contreras López. Sí. Cuéntanos respecto a este camino, ¿no? Después vamos a entrar en Sprinter, porque nos va a dar mucho para hablar, pero hablemos un poco de tus propias curiosidades de irte moviendo lo escénico. Yo creo que me he ido moviendo entre el cine y el teatro como naturalmente, ¿eh? Es como algo, siento que es como natural en mí y un poquito orgánico ir escribiendo y no sé muy bien si ese formato después se transforma en una peli, en un corto o en una obra como este caso, pero me he ido moviendo en estos 10 años, yo creo, últimos 10 años en escribir, coescribir, estar muy metido, por supuesto, en el audiovisual, en el cine. Soy cinéfilo, aparte de ser cineasta, entonces como que me muevo ahí. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de Sprinter, que tiene eso también. Así que, nada, como que lo siento muy natural, como que no defino el formato de antemano y me voy como acomodando a la situación actual. La idea es como podría tener tu tarjeta de presentación storyteller. Claro. Así como alguien que cuente historias, sí, yo ¿no? creo. Sí, es bueno. Independiente de cuál sea el formato. Ahora, Sprinter es una obra que mezcla muchas cosas. Sí. Mezcla géneros, sí. Porque es ciencia ficción y al mismo tiempo es memoria. O sea, está basada en historias reales de los abusos a niños y adolescentes en Colonia Dignidad en los 90. En los 90. Esto es muy importante, sí. En los 90, sí. No durante la dictadura. No. En los 90. Cosas que sabemos ocurrieron, ¿no? Claro. Pero está contada en un formato, o sea, está jugando con la idea de ciencia ficción. Luego mezcla tiempos. Sí. Hay 4 tiempos en la obra. Sí. Y mezcla, claro, y los 3 actores, dos actrices y un actor, y vamos a decir al tiro, Tomás Pablo Ursúa, que ustedes lo conocen por los 80. Como Tomás Verdejo. Claro. Patricia Cuyul, mi queridísima Viviana Herrera, que le mando un abrazote. Ídola. Y Luz Jiménez, que obtiene algunas apariciones súper precisas y súper apropiadas para la obra. Y ellos hacen varios personajes. Sí. Porque se mueven en los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que hace, además, es también hablando del cruce, y me voy a quedar ahí, después vamos a hablar de los otros, es teatro escénico en vivo, lo que está pasando ahí, con audiovisual. Sí. También se cuentan muchas cosas, pero no es que haya cortos al interior de la obra, que también podría pasar, claro, sino como en este caso hay escenas. Exacto. Y hay ambientes que suceden, son ¿no? bloques temáticos, le pusimos con la Dani ese nombre, estamos trabajando como en base a estos bloques. Entonces estos bloques son temporales por un lado y por el otro temático. Entonces nosotros armamos la historia en base a un viaje por los tiempos, son como 50 y tantos años de historia. Y en el que los personajes van, o la actriz y el actor van como tomando o van encarnando distintos personajes que van contando la historia de esta única noche, que es la que reúne toda la historia hacia el final de la obra. Uh-huh. Pero siento que, claro, que el rollo de la obra tiene que ver con eso, cómo se configura como un lenguaje cinematográfico y qué es lo propiamente cinematográfico, uh-huh. También ahí. Y lo que descubrimos es que era el relato y en cómo entonces narramos de forma cinematográfica esta obra de teatro. Y entonces por eso ahí aparecen estos dispositivos que son visuales, son sonoros, son obviamente de actuación, pero los queríamos conjugar en este thriller
en esta obra de ciencia ficción y que finalmente es una historia como súper específica, pequeñita, pero que también, creo yo, se transforma como una historia humana de redención y, por supuesto, de venganza hacia el final de la obra. Sí, yo estaba pensando, Edison, ¿cómo hago para contar la obra sin contar la obra? Porque uno tiene al final, como que durante la obra lo que vamos viendo, y es súper seductor, podría ser un desastre, ¿ah? Sí, porque el misterio siempre es peligroso. Yo siempre le decía eso a mis alumnos de cine. O sea, esta cosa de que no es que no le voy a entregar toda la información al espectador porque quiero que al final el misterio, y es como ya, pero ¿cómo lo mantienes enganchado si no lo estás dejando participar? Exacto. Entonces, voy a leer la sinopsis. Un chofer de bus asegura haber sido abducido mientras atraviesa el desierto de Atacama. Una madre busca a su hija secuestrada. Una mujer se reencuentra con su madre después de 30 años de desaparición. A través de estas 3 historias paralelas vamos urdiendo la historia de una venganza en esta obra que explora los límites de la realidad y la pesadilla. Eso es. Ahora, lo interesante es que cada una de esos personajes está en 3 lugares distintos del tiempo. Exacto. Está contado en el año 2000, en el año 96, que está la madre buscando una hija. El año 2024, en la actualidad, que es el chofer, que acaba de ser... la noche, esa fue el 24. Esa es la noche, claro, y esa es la actualidad de la obra. Y luego el año 2054, cuando una hija se reencuentra con su madre después de que ésta haya estado desaparecida por 30 años, a partir de esa noche... al parecer abducida. Claro, la madre busca a la hija en los 90 y la hija busca a la madre en el 2054. Claro. Eso es. Sí, eso es. Y entre medio nosotros vamos de a poquito viendo ciertas cosas. Ahora esas ciertas cosas que vemos son muy consistentes, y aquí no hay spoiler porque conocemos la historia, ¿no? Una de las cosas que vemos y que es muy dolorosa a lo largo de la obra es la complicidad de las autoridades con las aberraciones que sucedían en Colonia Dignidad. Sí. Entonces quería preguntarte primero por el proceso de investigación y luego por el riesgo de tomar un hecho histórico tan doloroso y del que se ha hablado poco. Se ha hablado de Colonia Dignidad durante la dictadura, pero no de los 90. Exacto. Y hacer el cruce con este ejercicio de ciencia ficción y de saltos en el tiempo. Claro. Esta historia parte con una invitación el año 2019, cuando la Universidad Libre de Berlín decide hacer un archivo oral de los sobrevivientes y testigos de la época de la colonia. Me da una envidia a los alemanes y su ejercicio sobre la memoria. Sí, pues ahí habían hecho este mismo equipo de qué sé yo, sociólogos, historiadores, eran 20 personas haciendo este trabajo, habían hecho ya un trabajo de recolección de testimonios sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra en Turquía, en Grecia. Entonces, deciden hacer este archivo. O sea, básicamente van buscando dónde Alemania se portó mal. Exactamente. Y trabajan la memoria de aquello. Exactamente, es impresionante. Entonces, claro, ellos me invitan a participar como audiovisualista en ese momento, junto a Manuel Loyola. Nosotros tenemos una productora aquí audiovisual, entonces hicimos los registros de esos testimonios y hicimos el registro de 60 testimoniantes, entre ellos, como te digo, ex jerarcas, hijos de ex jerarcas, sobrevivientes, víctimas, chilenos, alemanes, testigos, arqueólogos, gente de la PDI, forense. Entonces, claro, como que el archivo armó una especie como de puzzle en el que nosotros, si lográbamos interpretar eso, encontrábamos entonces la historia de Colonia Dignidad, no solo en la dictadura, que claro, es lo que más se conoce, como decís tú, sino también una cosa que me interesó mucho a mí, la historia de la colonia en los 90, en la época de la Concertación y justo antes de que Schaeffer fuera descubierto cuando se había escapado a Argentina. Entonces, claro, como que me pareció súper interesante primero. No es que se fue Schaeffer y desapareció la maldad. No, pues había ahí hay toda una historia no relatada y que en estos testimonios aparece, que es precisamente sobre el rol de la Concertación en los años 90 en Colonia Dignidad y cómo cómo ese tema se manejó también. Y por otro lado, también una cosa que nos interesó mucho con la Dani era que en general en la colonia se tiende a pensar como que las víctimas fueron solamente alemanes, y entonces nos encontramos con muchos niños y niñas chilenas que habían sido también víctimas de Paul Schaeffer y los demás jerarcas. Entonces, esa historia de sobrevivientes, de Sprinter, que básicamente es este concepto que acuñó Schaeffer, que significa Sprinter, el mensajero, el corredor. Sprint en alemán es correr.
Entonces eran los mensajeros de Schaeffer y de los demás jerarcas para que dieran mensajes dentro de la colonia y que, bueno, obviamente también eran los niños y las niñas que fueron más abusados dentro de la colonia. Entonces nos parecía interesante este concepto de Sprinter y tratarlo desde el lugar de los niños chilenos y los niños y las niñas chilenos que fueron abusados. Entonces, como que ahí nace la historia y entonces ahí empezamos como a tratar de, primero, entender este horror, desde dónde lo tomábamos, y sentimos que de alguna manera si logramos dislocar ese horror, dislocar ese testimonio que es brutal y que no puedes como deshacerte de él una vez que ya lo viste, va a poder también contar la historia como en su humanidad y digamos como desde lo que nos interesaba a nosotros artísticamente, contarlo también de una manera interesante que lograra como fijarse en la gente y instalarse en la gente como un lugar de reflexión, de crítica, por supuesto, a lo que fue la concertación, pero también evidentemente la sociedad chilena que como que miró para el lado. Claro, en los años 90, ¿cachai? Estamos conversando con Edison Cajas, cineasta, codramaturgo y codirector, junto a Daniela Contreras López de la obra Sprinter, que está en la cartelera del GAM. Yo la fui a ver ayer, de verdad se las recomiendo muchísimo. Miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes, 23, 24 y 25, y hasta el 13. Entonces les quedan recuerden que hay elecciones el fin de semana, sí, por si no lo saben. Entonces no hay funciones el sábado y el domingo. Entonces miércoles, jueves y viernes, y la próxima semana sí de corrido desde el miércoles hasta el domingo 3. Entonces quedan 8 funciones para ver Sprinter. Y no sé si ustedes fueron conscientes de eso, pero he aquí mi hipótesis de lectura. Sí, a ver, me gusta. Es una obra sobre las abducciones. Porque está la abducción, ciencia ficción, ¿cierto? La abducción marciana. Claro. Que además me encanta que la obra no lo resuelve. Ay, me encanta que, claro, ya. Muy interesante la lectura, ya. Pero lo que sucedió en Colonia Dignidad también fue una abducción. Una abducción. De los niños, ¿no? Exactamente. Y es como lo que vemos es a esta madre diciendo a mi hija, que era lo que pasaba, eso claro, es lo que sabemos que pasaba. Sí. Que llegaban a la posta de Parral y los doctores les decían, y ahí uno sabe qué tipo de contubernios había con la gente de Colonia Dignidad, les decían, no, nosotros no lo podemos atender, pero en la colonia claro, tienen los médicos y tienen las máquinas y no sé qué, y los niños entraban a Colonia y después no salían más. No salían más, claro, exactamente. Entonces también esa fue una especie de abducción en manos de una otredad desconocida que se cierra frente a uno mismo, ¿no? Que es nuestra fantasía de los platillos voladores que vienen, ¿cachai? Que abducen, pero que ahí no podemos entrar, es un misterio lo que pasa al otro lado de esas puertas. Completamente, Antonella, muchas gracias por tu lectura, porque claro, sí, intentamos como trabajar desde ahí, porque precisamente encontrábamos que la instalación de los alemanes de la Colonia Dignidad en los años 60 ya nos parecía como una especie como de instalación un poco alienígena, ¿no? Como que ya encontrábamos que el hecho de que vinieran a instalarse acá ya daba para una obra o una película. Y luego está lo que decís tú, que es que finalmente estos niños y niñas eran como literalmente abducidos por Schaeffer y compañía, porque una vez que entraban ya era muy difícil que salieran. O sea, hay muchísimos testimonios y casos que están súper como comprobados y como la justicia en este momento, que tienen que ver con que las madres eran engañadas, los padres eran engañados, generalmente eran de familias de escasos recursos, analfabetas. Entonces, bueno, también los alemanes, en este caso Schaeffer, se fijaba y estudiaba muy bien a esta familia. Y entonces una vez que ya entraban los niños y las niñas, primero como los fines de semana, después 2 o 3 días en la semana, después finalmente era como el internado completo, ya era muy difícil que salieran. Entonces hay muchos testimonios de ex niños, así se llaman, como este grupo que se formó en los años 90, ex niños y niñas de Colonia, que ahora tienen 40 y tantos años, como mi edad, como tu edad. Sobrevivientes, que recién en los años 2000 descubrieron quién eran sus padres chilenos. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte, entonces claro, entonces vivieron toda una vida no entendiendo por qué su color de piel era distinto al de los demás, por qué su rasgo, inclusive como sus recuerdos, algunos eran distintos al de los demás en su infancia, y era precisamente porque habían sido adoptados ilegítimamente, que claro, es un concepto también que me interesaba a mí resaltar, porque no fueron adopciones ilegales, sino que los alemanes se preocuparon de que todo fuera legal, más no legítimo. Entonces claro, las adopciones son ilegítimas, y ahí hay un grupo de
son como 30 ex niños y niñas que demandaron el Estado de Chile en los años 90 precisamente porque el Estado no se hizo cargo, bueno, ni Alemania ni Chile, de estas irregularidades que estaban pasando de los años 70 en adelante. Inclusive algunos dicen que desde el año en que Schaeffer llega al año 62. No, o sea, sí, pues, no, la historia de Colonia de Dignidad, sí, da para... todo, estaba tratando de acordarme del nombre de un libro que hicimos la entrevista acá con su autora, y Mi cuerpo no volverá a ser tu casa. Creo que exacto, claro, sí, claro. Voy a buscar acá el dato, pero me parece interesante también trabajar desde el ejercicio de la memoria, y también la obra tiene esta apuesta por saltos en el tiempo. Sí. Y vuelco de los personajes. Y una cosa que es muy impresionante de ver de Sprinter es ver a los actores cambiando de personaje sin salir del escenario. Exacto. Entonces, por ejemplo, vemos a la Vivi Herrera en un momento ser una muy dura y muy fría. Uno piensa policía, ¿no? O claro, investigadora, claro. Que sabe lo que está pasando y le dice no se meta. Le dice la mamá esta que llega llorosa, no se meta, claro. ¿No? Y después ella misma es la niña que fue abusada, etcétera. O esa misma madre que está interpretada por Patricia Cuyul. Por Patricia Cuyul, después ella va a ser la policía, ella sí tiene un poquito más de corazón, sí, que va a interactuar con el chofer de este bus, ¿no? Claro. Y luego vamos a entender que tiene que ver una cosa con la otra, y cómo estos 3 escenas, 4 con la de la luz, con la de la luz, están vinculadas. Preguntarle también por esa decisión de dirección sobre los actores, y sabemos que tu partner aquí, Daniela Contreras López, es actriz, entonces me imagino que hay una lógica en eso. Sí, es muy impresionante de ver, ¿eh? O sea, como de verdad chapó para el elenco. Genial, muchas gracias. Sí, pues bueno, claro, había una intención desde el primer momento en contar esta historia desde distintos lugares temporales y también de distintos lugares como escénico y de actuación. Entonces, claro, elegimos con pinza a Tomás, a la Pati y a la Vivi porque sentíamos que ellos podían interpretar estos 2 personajes a la vez en escena, y nos interesaba mucho que ese cambio y esa transformación se diera en escena precisamente porque queríamos que todo ocurriera ahí a la vista de los espectadores. Entonces, por eso como que no hay escenografía que no esté en el escenario en el momento de empezar la obra, no hay vestuario que esté fuera, no hay absolutamente nada que esté fuera en el momento que comienza la obra. Entonces, claro, era para nosotros súper interesante esto de entender que el Tomás iba a tener que hacer a 2 personajes, y entonces era desde el origen ver cómo entonces planificábamos eso en escena y cómo planificábamos los ensayos. Entonces con la Dani teníamos esta obsesión de que los chiquillos interpretaran a estos 2 personajes en escena y no salieran como detrás o a la pata. Y tienen pequeños detalles, hay vestuario, pero, pequeños, pero utilería, pero minimal, muy pequeños que cambian todo. Claro. Así que, miren, de verdad es una experiencia teatral muy interesante, y es una experiencia narrativa que yo les recomiendo. Sprinter está en la cartelera de GAM miércoles a domingo. Esta semana por elecciones solo está de miércoles a jueves, pero la próxima... miércoles a viernes, perdón. Miércoles a viernes, y la próxima semana de miércoles a domingo quedan 8 funciones hasta el 3 de noviembre. Pueden conseguir sus entradas ahí en la web del GAM, y hay todo tipo de precios con promociones y bla. Muchas gracias, Edison Caja, y felicitaciones, de verdad está muy bien. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Y yo les había prometido el dato, si quieren saber más, está este libro, Cuando mi cuerpo dejó de